Mucho tiempo. Bien, señores. No sin antes decir que la semana pasada, Luis, cuando hacíamos el comentario que tenía que ver con las materias que tenían que salir de lo que era la docencia y el pensum universitario. En esta semana eso causó mucho revuelo. Ajá. Desde el punto de vista así de comentarios y opiniones, porque sucede y acontece de que las personas, por ejemplo, preguntaban, porque como el comentario no fue tan explícito la semana pasada, que como cuáles materias. Entonces, yo, por ejemplo, traje un pequeño ejemplo para poder completar esa idea. El detalle está en que, por ejemplo, yo decía que hay materias que o se tienen que quitar completamente o se tienen que actualizar dentro de las que están para poderla llevar a los nuevos tiempos, porque cuando el estudiante que cursa por algunas materias sale de las universidades, se topa con que muchas de esas materias no les sirven en el actual escenario profesional. Entonces, un ejemplo práctico, por ejemplo, de eso es el dibujo técnico. El dibujo técnico, a principio, por ejemplo, aquí en República Dominicana se comenzó a dar, diría yo, la carrera de arquitectura por los años 1900, más o menos, cuando arquitectos que estudiaban en otros países venían aquí a República Dominicana y luego entonces por el asentamiento de esos profesionales comenzaron entonces a dar docencia. Ese dato hay que buscarlo, pero... No, hay que buscarlo. Tiene que ser más reciente. Bueno, comencé a hablar del 1900 sí, porque es la fecha que tengo referencia más o menos de algunos trabajos que se comenzaron a hacer. Fíjate que después del ciclón San Zenón fue que se comenzaron a hacer, y eso fue en el 1920 y algo, ¿no? Me parece que fue. No, fíjate que Guillermo González trabajó en el 1918 en obras públicas, en el área de diseño. Okay. Cuando la intervención de los americanos en el 16, que duraron ese tiempo, hubo cierta cierta reconstrucción y creación de puentes y ese tipo de cosas. Entonces Guillermo González comenzó a trabajar desde ahí. Y luego se fue fuera del país a prepararse mejor y regresó. Por eso te mencioné justamente los inicios del 1900, porque muchos de esos profesores que llegaron a cursar y dar docencia en la UAS, que fue la primera que comenzó a dar esa asignatura, fueron los que comenzaron a introducir ese pensum que en algún momento se fue actualizando y luego se fue actualizando en otro momento. Y lo que les decía era que la materia de dibujo técnico en sus inicios tenía una real importancia, porque en ese tiempo la manera en cómo se dibujaba en aquel entonces era totalmente a mano. O sea, no habían los componentes electrónicos que hoy en día existen, como los programas de computadora y las mismas PC. Entonces, ¿qué significa esto? Que el dibujo técnico, como su nombre lo indica, era el uso justamente de herramientas como cartabones, reglas T, mesas totalmente planas para plasmar ese tipo de dibujos. Y por esa razón, en ese momento, el dibujo técnico tenía su real importancia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, hoy en día, para llevar el contexto a una actualidad más reciente? El dibujo técnico no es que no tenga importancia, es que su importancia ya dejó de ser muy, muy específica desde el punto de vista de dibujo en mesas de dibujo. Ya hoy en día el dibujo es más computarizado. Entonces, todavía se sigue dando el dibujo técnico de hace como 15 años. Eso significa que no se ha actualizado el mismo... Te dice la misma modalidad de dibujo. Modalidad de dibujo no se ha actualizado. Debiera mantenerse el dibujo técnico y actualizarse a la materia como tal. Porque ya... Por ahí usted no habla de sacar. O actualizar. Actualizarlo. Sería actualizarlo o eliminarlo, porque hay algunas que deben de... Hay algunas yo tuvimos una discusión por eso. Sí, yo sé, pero hay que... Yo lo que un digo debate, es no una discusión. Un debate. Sí. Yo lo que digo es lo siguiente, para que se entienda, por ejemplo, la idea. Si no se eliminan, tienen que actualizarse. Porque... Es que no podemos concebir un arquitecto sin dibujo técnico. Sí, lo que pasa es que, mira... Incluso te enseñan a dibujar las letras. Te voy a decir, por ejemplo, qué pasa, por ejemplo, con eso. Anteriormente, como se dibujaba todo a mano, había que tener mucho dominio de lo que era la parte lineal. La parte, por ejemplo, del dominio de las letras, palabras, gráficos, porque no había conocimiento de dibujo a nivel personal.
para fines de conocimiento es práctico, porque yo digo que el único punto en que se utiliza el dibujo técnico hoy en día es en los levantamientos, como parte esencial, por ejemplo, para manejar gráficas, y también en el punto de dibujos a manos, por ejemplo, sketch, solamente en esos 2 puntos, en esos 2 escenarios. Entonces, si solamente tú lo utilizas en esos 2 escenarios, actualmente, pueden haber que aparezcan 2 o 3 más por ahí, pero si tú lo usas en ese escenario, ya los demás complementos, por ejemplo, como la regla T y el cartabón, no son de suma importancia como en aquel tiempo, a eso me refiero. O sea, fíjate que hoy en día tú necesitas más un componente, vamos a decir, computacional, como una PC o computadora, y un programa que pueda, o sea, que pueda tú manejar, por ejemplo, los programas de dibujo, sí, para tú poder manejar el diseño. Ya no se entregan planos en materias de dibujo a mano. Si en el 2050 todavía seguimos con el mismo procedimiento, ahí yo le compro la tesis. No, pero todavía no. ¿Todavía no? No. Bueno, yo lo que pienso es que actualizar los pensum indica justamente de que no se siguen dando las materias exactamente como se dan. Porque mira, Luis, 15 años atrás, yo entiendo que, o sea, desde 15 años atrás para acá, yo entiendo que por lo menos deben hacerse revisiones cada 5 años. Estamos de acuerdo. 5 años por lo menos. ¿Para qué? Para actualizar algunos detalles, porque mi punto más que nada viene por lo siguiente. Señores, aquí ahora mismo, cada vez que un joven sale de las universidades, mira que me extendí con el tema, creo que no me va a dar tiempo a tocar el otro, pero ya para completar, cada vez que uno sale de las universidades, uno sale con muchos badges, y los badges son justamente en función al mercado actual. Hay materias que para mí, en mi entender, deben de revisarse, porque cada vez que uno se enfrenta a un mercado como el que vivimos hoy en día, enfrentamos otro tipo de escenario. El escenario que uno enfrenta es el escenario de que los jóvenes no encuentran, por ejemplo, plazas de trabajo. Ese es un escenario real. Escenarios, por ejemplo, como que cuando tú sales necesitas capacitarte nuevamente en otras áreas, como complementar los conocimientos en programas BIM, por ejemplo, o en AutoCAD o Revit o cualquier otro programa fuera de lo que se da en las universidades. Y eso indica de que si tú empiezas a estudiar desde temprana edad, y como yo decía anteriormente, tú pasas al bachillerato y luego a la universidad y sigues entonces capacitándose en esas áreas, no es que tú vas a terminar de capacitarte de un momento a otro, porque uno continuamente en la vida tiene que capacitarse, pero por lo menos desde el punto de vista de objetivo, uno tiene que salir justamente con todo lo que necesita para el mercado e insertarse automáticamente. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando retornemos seguimos con más de Arquitectura Radial.